El coronel Oscar Alfred Axelson del 46º Grupo de Artillería observaba a través de sus binoculares empañados por la niebla mientras los soldados de la 38ª Escuadrilla de Caballería estadounidense retrocedían en desorden ante la embestida de la 326ª División de Volksgrenadier alemana. Sus líneas se desmoronaban bajo el peso de 200,000 soldados alemanes, 1,000 tanques y 2,000 piezas de artillería que Hitler había concentrado en secreto para su última jugada desesperada, la Operación Wacht am Rhein. La artillería convencional estadounidense rebotaba inútilmente contra las posiciones alemanas fortificadas en los densos bosques de las Ardenas. Los proyectiles impactaban contra árboles, se hundían en el suelo helado o estallaban demasiado alto o demasiado bajo. Los alemanes, veteranos del frente oriental, sabían exactamente cómo aprovechar cada tronco caído, cada depresión del terreno, cada búnker improvisado. En ese momento crucial, Axelson tomó la decisión más arriesgada de su carrera militar. Sargento Williams ordenó a su jefe de artillería, la voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla, cargue todas las baterías con proyectiles Pothit. Fuego inmediato sobre las formaciones alemanas que avanzan. El sargento palideció. Los proyectiles Pothit, las espoletas de proximidad, estaban estrictamente prohibidas para uso terrestre por órdenes directas del alto mando. Eran el secreto más custodiado después de la bomba atómica, reservadas únicamente para artillería antiaérea para evitar que muestras capturadas fueran analizadas por ingenieros alemanes. Señor, esas son órdenes directas de no usar. Sargento, lo interrumpió Axelson, fijando sus ojos grises en el subordinado. Si seguimos órdenes, perdemos esta posición en 1 hora. Si desobedecemos órdenes, tal vez salvemos al primer ejército. ¿Cuál prefiere? A 15 kilómetros de distancia, el mariscal de campo Herr von Rundstedt revisaba con satisfacción los primeros reportes de la ofensiva. La sorpresa había sido completa. La inteligencia aliada había fallado catastróficamente, sin detectar la concentración masiva de fuerzas alemanas. El bombardeo inicial había disparado proyectiles a un ritmo de 1,600 por minuto a lo largo de 85 kilómetros de frente. Herr Mariscal, informó el mayor Smith de inteligencia, las unidades americanas son principalmente reemplazos novatos o veteranos exhaustos enviados a descansar a este sector tranquilo. Su moral es baja, su coordinación deficiente. Von Rundstedt asintió. Los cálculos eran perfectos. Superioridad numérica 3. 1. Sorpresa táctica total. Condiciones meteorológicas que impedían el apoyo aéreo aliado. En 48 horas, la Wehrmacht alcanzaría Amberes, dividiría las fuerzas aliadas y cambiaría el curso de la guerra. Lo que von Rundstedt no sabía era que en ese preciso momento, la naturaleza misma de la guerra estaba a punto de cambiar para siempre. El doctor Merletuve observaba a través de microscopio el componente que cambiaría la historia. Un tubo vacío no más grande que la goma de un lápiz, pero que contenía la electrónica más sofisticada jamás miniaturizada. En el edificio camuflado como un concesionario de autos usados abandonado, 300 físicos, el 3% de todos los científicos estadounidenses, trabajaban en el proyecto más secreto después de la bomba atómica. La espoleta de proximidad representaba la convergencia de la innovación científica y la capacidad industrial estadounidenses en su punto máximo. A diferencia de las espoletas convencionales que requerían impacto directo o cronómetros que frecuentemente detonaban a alturas incorrectas, la espoleta de proximidad contenía un sistema de radar autónomo no más grande que una lata de café. Dentro de cada espoleta, los ingenieros habían empacado 130 componentes electrónicos, incluyendo 4 tubos de vacío miniaturizados que debían resistir la increíble fuerza de 20,000 veces la gravedad al ser disparados desde una pieza de artillería. En el momento del disparo, la aceleración aplastaría una ampolla de vidrio conteniendo electrolito, creando una batería que alimentaría el diminuto radar durante el vuelo del proyectil. La física involucrada desafiaba los límites de la tecnología de 1940. Los tubos debían funcionar mientras giraban a velocidades extremas, trabajar en todas las condiciones climáticas y ser lo suficientemente sensibles para detectar objetivos sin detonación prematura. El Dr. James Van Allen había desarrollado técnicas de miniaturización que posteriormente revolucionarían toda la industria electrónica. Para diciembre de 1944, más de 100 compañías estadounidenses habían convertido su producción a espoletas de proximidad. La Crosley Corporation abandonó la fabricación de refrigeradores por el ensamblaje de espoletas. Emerson Radio se reconvirtió de electrónicos domésticos a producción de armas. Sylvania,
RCA y General Electric dedicaron instalaciones completas al programa. El control de calidad excedía cualquier cosa intentada previamente en producción masiva. Cada uno de los 130 componentes era sometido a pruebas individuales. Cada junta de soldadura era inspeccionada bajo magnificación. Muestras aleatorias eran efectivamente disparadas para asegurar supervivencia bajo condiciones de combate. La fuerza laboral, predominantemente mujeres, mantenía esta precisión mientras trabajaba turnos de 12 horas, 6 días a la semana. No podían saber que estaban fabricando debido a la compartimentación de seguridad. Solo sabían que era vital para el esfuerzo bélico. Para diciembre de 1944, estaban produciendo una espoleta de proximidad cada 2 segundos, las 24 horas. El Obergefreiter Klaus Timmermann, veterano de Stalingrado y Kursk, había aprendido a reconocer todos los sonidos de la muerte durante sus 3 años en el frente oriental. Conocía el silbido característico de cada tipo de proyectil estadounidense, sabía exactamente cuándo agacharse, cuándo correr, cuándo buscar refugio en su trinchera. Pero cuando las baterías del coronel Axelson abrieron fuego con proyectiles POSIT, Timmermann experimentó algo que desafió toda su experiencia de combate. Los proyectiles no impactaron contra el suelo ni contra los árboles. Detonaron en el aire, exactamente 50 pies sobre las posiciones alemanas, creando una lluvia mortal de fragmentos de acero que ninguna trinchera podía detener. —¿Qué diablos? —murmuró su compañero de trinchera, el sargento Weber, mientras fragmentos de acero repiqueteaban contra su casco como granizo letal. El efecto fue instantáneo y devastador. Los soldados alemanes avanzando en formaciones de asalto tradicionales súbitamente se encontraron bajo un tipo de fuego que nunca habían experimentado. Cada detonación creaba un cono de fragmentos que cubría un área 50 veces mayor que los proyectiles convencionales de impacto terrestre. Los veteranos que sabían cómo cubrirse de la artillería normal fueron abatidos en sus trincheras, detrás de árboles, en zanjas, en cualquier lugar donde buscaron refugio. Timmermann escribiría más tarde en su diario, capturado después de su muerte el 19 de diciembre. Los americanos han creado proyectiles demoníacos que explotan sobre nuestras cabezas. No hay refugio posible. Los fragmentos caen como lluvia de muerte desde el cielo. Hombres que sobrevivieron 3 años en Rusia mueren en segundos. Esto no es guerra. Es exterminio científico. El uso no autorizado de Axelson creó una crisis inmediata en el alto mando. Había violado órdenes directas que restringían las espoletas de proximidad al uso antiaéreo, temiendo que ejemplares capturados fueran analizados por ingenieros alemanes. Pero la efectividad devastadora era innegable. El ataque alemán en el sector de Monschau se detuvo completamente. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva de las Ardenas, una unidad alemana había sido detenida no por resistencia heroica, sino por superioridad tecnológica absoluta. El teniente general Courtney Hayes, comandante del primer ejército, recibió el reporte de Axelson con mezcla de furia y asombro. «Coronel, usted ha desobedecido órdenes directas. También acaba de salvar a mi ejército». Las noticias del impacto revolucionario de las espoletas de proximidad llegaron al general Dwight Eisenhower mientras estudiaba mapas que mostraban la penetración alemana más profunda en territorio aliado desde Normandía. La situación era desesperada. Bastogne rodeada, las líneas estadounidenses fragmentadas, 75,000 bajas en 3 días. General Bradley le dijo al comandante del 12º Grupo de Ejércitos, «Si estas espoletas pueden multiplicar nuestra potencia de fuego por factor de 10, necesito autorización inmediata para uso general». La respuesta de Bradley fue inmediata, «Ya redacte la orden». ¿Y qué? Solo esperaba su autorización. El 21 de diciembre, todas las restricciones fueron levantadas. Las espoletas de proximidad fueron autorizadas para uso general de combate terrestre a través de todo el frente de las Ardenas. La rapidez de distribución demostró la superioridad logística estadounidense. En 48 horas, proyectiles con espoletas de proximidad estaban siendo entregados a unidades de artillería a través de las Ardenas. Convoys especiales transportaron 50,000 proyectiles POSIT desde depósitos en Inglaterra y Francia directamente a las baterías de primera línea. El 463º Batallón de Artillería de Campo Paracaidista en Bastogne recibió su asignación justo cuando el anillo alemán se cerraba alrededor de la ciudad. El 420º Batallón de Artillería de Campo Blindada con sus obuses autopropulsados M7 Pris comenzó a utilizarlas para defender los accesos noroccidentales. El 969º Batallón de Artillería,
una unidad completamente afroamericana comandada por el teniente coronel Hubert de Barnes, las empleó con efecto devastador al suroeste de Bastogne. Cada unidad descubrió la misma verdad. Las espoletas de proximidad transformaron la artillería de arma de apoyo en herramienta decisiva de batalla. El asedio de Bastogne proporcionó la demostración perfecta de las espoletas de proximidad en guerra defensiva. La 101ª División aerotransportada, completamente rodeada y superada en número 4-1, mantuvo el cruce vital contra repetidos asaltos alemanes. Entre el 19 y 31 de diciembre, el 463º disparó exactamente 7,676 proyectiles según registros oficiales de la unidad. Aunque no todos tenían espoletas de proximidad debido al suministro limitado, aquellos que las tenían produjeron efectos psicológicos y físicos devastadores. Las formaciones de asalto alemanas simplemente se desvanecían bajo las descargas de explosiones aéreas. Pelotones enteros eran eliminados en segundos. El ataque del 22 de diciembre, siguiendo la famosa respuesta a Nats del general M.C. Aulife a la demanda alemana de rendición, mostró la efectividad del arma de manera espectacular. La demostración más documentada de la letalidad de las espoletas de proximidad ocurrió en el río Sur cerca de Echternach el 25 al 26 de diciembre. El general George S. Patton, cuyo tercer ejército avanzaba hacia el norte para liberar Bastogne, presenció personalmente este enfrentamiento y lo registró en sus memorias. Un batallón alemán completo intentó cruzar el río parcialmente congelado, creyendo estar oculto por la oscuridad y la niebla de los observadores estadounidenses. La artillería tradicional habría requerido cuidadoso ajuste de fuego, dando tiempo a los alemanes para completar su cruce o buscar cobertura. Pero los proyectiles con espoletas de proximidad no necesitaban tal ajuste. Patton escribió: «Atrapamos a un batallón alemán cruzando el sur. La nueva munición Pothit fue devastadora. Los proyectiles explotaron en el aire sobre ellos. No tenían dónde huir. El río detrás, nuestro fuego al frente y arriba. Cuando cesó el fuego, contamos 702 cuerpos». Esta cifra, 702 muertos por recuento real, representa una de las pocas cifras de bajas precisamente documentadas del empleo de espoletas de proximidad. Un batallón completo dejó de existir en menos de 10 minutos sin posibilidad de escape o defensa. Los densos bosques de las Ardenas, en los que los alemanes habían confiado para ocultamiento, se convirtieron en trampas mortales cuando las espoletas de proximidad entraron en la ecuación. En terreno abierto, una espoleta detonando a 30 a 50 pies era suficientemente letal. En bosques, los efectos se multiplicaron exponencialmente. Las explosiones aéreas fragmentaron ramas de árboles, creando miles de proyectiles de madera adicionales. Estas astillas, algunas tan largas como el brazo de un hombre, viajaban a cientos de pies por segundo con efecto letal. Las posiciones defensivas tradicionales, cobertura detrás de árboles grandes, trincheras bajo sistemas de raíces, se volvieron inútiles. Los fragmentos y astillas venían desde arriba, negando siglos de sabiduría táctica sobre combate forestal. Un solo proyectil de 155 milímetros con espoleta de proximidad detonando sobre el dosel forestal podía limpiar un área del tamaño de una cancha de tenis de todos los seres vivos. Los efectos psicológicos fueron tan devastadores como los físicos. Los soldados alemanes desarrollaron lo que los psicólogos militares posteriormente denominaron neurosis de espoleta de proximidad. El Hauptmann Friedrich Weiss del 18º Regimiento de Volksgrenadier escribió en su último reporte: «Los proyectiles estadounidenses poseen inteligencia diabólica. Nos encuentran sin importar dónde nos escondamos. Detrás de rocas, en búnkeres, bajo los árboles más grandes. La muerte llueve desde arriba con precisión sobrenatural. Mis soldados se niegan a avanzar. Prefieren ser fusilados por cobardía que enfrentar esas explosiones aéreas nuevamente». La batalla de El Semborn-Dee demostró las espoletas de proximidad en máxima efectividad. Las divisiones de infantería segunda y 99ª mantuvieron terreno crítico contra el sexto ejército Panzer SS, incluyendo la élite primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Durante 3 días, del 17 al 19 de diciembre, la artillería estadounidense disparó 160,000 proyectiles con aproximadamente 40,000 equipados con espoletas de proximidad. Este 25% de proyectiles causó un estimado del 60% de las 5,000 más bajas alemanas. Las matemáticas eran irrefutables. Las espoletas de proximidad multiplicaron la potencia de fuego estadounidense por un factor de 4. Los ataques alemanes lanzados repetidamente por las empinadas laderas boscosas encontraron muros de acero explosivo aéreo.
Compañías enteras desaparecían en segundos. Los cuerpos se acumularon tan densamente que las oleadas subsecuentes tuvieron que trepar sobre sus propios muertos. Después de 3 días, los ataques cesaron. La élite de las Waffen-SS había sido quebrada por la tecnología estadounidense. El general Patton entendió el valor de las espoletas de proximidad mejor que cualquier otro comandante. Su tercer ejército, avanzando para liberar Bastogne, las utilizó como arma revolucionaria. Su comandante de artillería, el general de brigada Edward Williams, desarrolló nuevas tácticas específicamente para su empleo. Williams fue pionero de la concentración, tiempo en objetivo, usando espoletas de proximidad. Múltiples batallones disparando simultáneamente para que los proyectiles llegaran juntos. Cuando docenas de proyectiles con espoletas de proximidad detonaron simultáneamente a altura óptima, el efecto fue apocalíptico. Los soldados alemanes lo llamaron el tañido de la muerte. En la semana entre el 22 y 29 de diciembre, el tercer ejército disparó 50,000 proyectiles con espoletas de proximidad. Los resultados fueron decisivos para romper la resistencia alemana y abrir el corredor hacia Bastogne. Patton escribió en su diario: «La espoleta graciosa ganó la batalla de las Ardenas por nosotros. Requerirá una readecuación completa de toda la táctica de guerra terrestre». El fallo de inteligencia alemán respecto a las espoletas de proximidad resultó catastrófico. En diciembre de 1944, fuerzas alemanas capturaron aproximadamente 20,000 proyectiles con espoletas de proximidad de un depósito estadounidense. Esta bonanza de inteligencia debería haber llevado al desarrollo inmediato de contramedidas. En cambio, los expertos técnicos alemanes examinaron las espoletas capturadas y las declararon imposibles. La presencia de tubos de vacío en un proyectil de artillería contradecía todo lo que los ingenieros alemanes creían sobre electrónica y balística. Concluyeron que los estadounidenses usaban algún tipo de detección magnética o que los componentes visibles eran señuelos que ocultaban el mecanismo real. La ironía se profundizó al considerar las capacidades técnicas alemanas. Sus espoletas electrostáticas de proximidad mostraron 95% de confiabilidad en pruebas usando cambios de capacitancia eléctrica en lugar de radar. Si el desarrollo hubiera continuado, Alemania podría haber desplegado espoletas de proximidad en 1941. Hermann Göring admitiría durante el interrogatorio que las espoletas alemanas estaban a 3 a 4 meses de producción cuando terminó la guerra. Detrás de cada estadística yacía tragedia humana. Soldados alemanes, muchos de ellos adolescentes conscriptos en las etapas finales de la guerra, murieron de maneras que la guerra tradicional nunca había contemplado. Fueron matados por armas que parecían poseer inteligencia, que podían encontrarlos donde se escondieran. Los trabajadores de producción estadounidenses pagaron su propio precio. Accidentes de fábrica fueron silenciados por seguridad. Trabajadores en Crossley Corporation, Emerson Radio y otras instalaciones sufrieron colapsos por estrés y agotamiento. Produjeron armas de letalidad sin precedentes sin saber qué estaban fabricando. Sin embargo, el cálculo moral de la guerra nunca es simple. La batalla de las Ardenas costó 19,000 vidas estadounidenses. Sin las espoletas de proximidad, ¿cuántos más habrían muerto? ¿Cuánto más habría durado la guerra? ¿Cuántas más víctimas del Holocausto habrían perecido mientras las batallas se prolongaban? Cada día que la guerra se acortaba potencialmente salvó miles en campos de concentración esperando liberación. El mariscal de campo Herr von Rundstedt declaró en el interrogatorio posguerra: «La espoleta de proximidad fue decisiva. Nuestros ataques se desmoronaron no por el coraje estadounidense, aunque lucharon bien, sino por artillería que parecía tener ojos». El general Hasso von Manteuffel, comandante del Quinto Ejército Panzer, testificó: «La artillería estadounidense fue el terror de nuestros soldados, especialmente los nuevos proyectiles que explotaban en el aire. Causaron pánico incluso entre tropas veteranas». El programa de espoletas de proximidad generó avances que transformaron la tecnología postguerra. Los tubos de vacío miniaturizados se convirtieron en fundamentos de la electrónica moderna. Los procedimientos de control de calidad establecidos para la producción de espoletas se volvieron estándares industriales. Los métodos organizacionales coordinando cientos de proveedores fueron pioneros de la gestión moderna de cadena de suministro. El Dr. James Van Allen aplicó su experiencia en miniaturización e instrumentación satelital, descubriendo posteriormente los cinturones de radiación de la Tierra. Los principios de radar evolucionaron hacia sistemas modernos. El concepto de sensores autónomos tomando decisiones se convirtió en la fundación para misiles guiados y eventualmente todas las armas inteligentes.
Cada munición guiada de precisión actual desciende de la espoleta de proximidad, la primera arma que podía sentir su entorno y elegir cuándo detonar. La revolución comenzada en las Ardenas continúa en campos de batalla modernos donde las armas inteligentes dominan la guerra. La espoleta de proximidad demostró que la innovación científica podía proporcionar ventaja militar decisiva. La convergencia de capacidad industrial, genio científico y adaptación táctica estadounidenses creó un arma que ayudó a determinar el resultado de la guerra. 200,000 proyectiles con espoletas de proximidad disparados. 15,000 a 20,000 bajas alemanas atribuibles, hasta 20% de pérdidas alemanas totales. Efectividad 5 a 10 veces mayor que munición convencional. Producción 40,000 espoletas diarias en diciembre de 1944. Costo reducido de $732 a $18 por unidad en 2 años. 22 millones de espoletas producidas durante la guerra. La última ofensiva de Hitler había costado a Alemania aproximadamente 100,000 bajas sin lograr nada. Las pérdidas estadounidenses totalizaron 75,000, incluyendo 19,000 muertos. Las espoletas de proximidad habían demostrado ser no solo un arma, sino un factor decisivo de guerra. La evaluación de Eisenhower de que la posesión alemana de espoletas de proximidad podría haber hecho el día de excesivamente difícil, quizás imposible, subraya su importancia estratégica. No fueron meramente una mejora de artillería, sino una tecnología revolucionaria que cambió fundamentalmente las matemáticas de la guerra. Los soldados alemanes que enfrentaron artillería con espoletas de proximidad experimentaron algo sin precedentes: muerte entregada por proyectiles que parecían inteligentes, que podían encontrarlos en cualquier lugar, que transformaron el mismo aire en una zona de muerte. Su experiencia marcó la transformación de la guerra hacia la era tecnológica. Desde el primer uso no autorizado del coronel Axelson el 16 de diciembre de 1944, hasta el despliegue sistemático de 200,000 proyectiles a través de las Ardenas, las espoletas de proximidad demostraron que la innovación científica podía proporcionar ventaja militar decisiva. La historia de las espoletas de proximidad es finalmente sobre transformación tecnológica, táctica y humana. Demostró que la democracia industrial podía producir armas de efectividad devastadora, que la innovación podía superar la desventaja numérica, que el bando con ciencia superior probablemente prevalecería. En los bosques helados de las Ardenas, la era de la guerra tecnológica verdaderamente llegó. Las matemáticas de la muerte fueron reescritas por diminutos sistemas de radar en proyectiles de artillería, cambiando para siempre cómo los humanos libran guerra. La decisión ilegal del coronel Axelson se había convertido en la decisión que salvó las Ardenas y aceleró el fin de la guerra más sangrienta de la historia humana.